La Matrix es como una definición o un término que se ha popularizado mucho en los últimos meses para referirse a, pues por así decirlo, el condicionamiento social, el sistema, un poco cómo toda la gente sigue una corriente de pensamiento como si de un rebaño de ovejas se tratara sin ni siquiera cuestionar nada, desde lo que sucedió en 2020 hasta muchísimas cosas que están sucediendo en adelante y lo que viene en un futuro, la Agenda 2030. Pero siempre se habla de la Matrix, de cómo escapar de la Matrix, etcétera, cuando realmente yo creo que sí, el primer paso es escapar de la Matrix, o como lo llamo yo, escapar del condicionamiento social, pero mucha gente te saca de la Matrix para meterte en su Matrix. Mucha gente te saca del condicionamiento social y como te has sacado, vamos a poner que eres una persona que está comiendo fatal, comida basura y todo, te mete, vamos a poner, en el veganismo. Sí, has salido de la Matrix de comer comida de mierda, pero te has metido en la Matrix del veganismo, que sigue siendo súper dogmático. Entonces, yo lo que te pretendo enseñar con este vídeo es cómo escapar de la Matrix o cómo escapar del condicionamiento social, pero no meterte en ninguna otra Matrix, no meterte en ningún otro condicionamiento social de otra persona, sino crear tú tus propios límites, crear tú tu propio marco mental y crear tú tu propio pensamiento idiosincrásico para que puedas saber con pensamiento crítico, que es lo que te voy a intentar enseñar ahora, cómo pensar por ti mismo y cómo crearte tú tu propio modelo de pensamiento sin dejarte llevar tanto por la corriente mayoritaria de la sociedad, que es un poco donde se encuentra el 90% de la gente, como por mini sectas o mini cultos que se suelen llevar al otro 10% restante, ¿no? Es algo que si realmente lo piensas dices, joder, tiene sentido que no voy a adoptar un tipo de pensamiento como algo categórico sin antes filtrarlo. Pero como siempre suelo decir, sentido común no siempre equivale a práctica común. Y aunque es algo que tiene mucho sentido, a día de hoy estás expuesto a una cantidad de impactos y a una cantidad de narrativas que antiguamente no sucedía. Antiguamente era mucho más fácil, entre comillas, pensar por uno mismo porque no tenías la televisión 24/7 vendiéndote propaganda, no tenías las redes sociales 24/7 vendiéndote propaganda, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta si lo llevamos a lo más básico del mundo, que es la música. La música es algo que es muy interesante porque muy poca gente lo da por hecho, pero es una herramienta extremadamente poderosa. Y con esto no quiero decir que dejes de escuchar reggaetón o dejes de escuchar a The Weeknd si es lo que te gusta, yo también lo escucho, pero que tengas claro qué tipo y qué papel juega la música en tu día a día. Si eres una persona que está escuchando música prácticamente a diario, que hay mucha gente que está acostumbrada a trabajar con Spotify de fondo o con Apple Music de fondo y ir haciendo pues su trabajo de oficina pues con Spotify de fondo, tienes que tener en cuenta que esto a un nivel muy fundamental impacta tu estado de ánimo, y si el estado de ánimo diario lo estás poniendo una y otra vez, pues básicamente está modificando tu salud mental como si se tratara de algo completamente plástico y sin ningún tipo de resistencia. Tienes que tener en cuenta que la música, y eso es algo que está demostrado con estudios, que en las épocas donde más prosperidad ha habido a nivel intelectual y de desarrollo en la humanidad es cuando la música ha sido una música un poco más ascendiente. Si te pones a buscar música en épocas de intelectuales o en épocas de cultura muy altas, Mozart, Beethoven, Bach, Pachelbel, etcétera, son músicas que realmente tú ves a la gente, y de hecho era algo que estaba muy destinado a la burguesía, ¿no? A la burguesía y a la nobleza y a gente de la alta sociedad. El irte a la ópera, el irte al conservatorio, sentarte y disfrutar de una noche de música clásica que generalmente eran violines o cierto tipo de instrumentos que lo que hacían era, si lo quieres mirar desde un punto de vista de frecuencia, era como algo todo muy ascendente, muy expansivo, cuando realmente si te fijas ahora en cómo es la música, es todo mucha percusión, mucho bombo, mucho pum, 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 y todo es hablar de sexo, de fiesta, de drogas, de alcohol, de mujeres, de infidelidades y todo. Y esto es algo que no se nota, pero que poco a poco, si estás todo el día escuchando música, cuando no escuchas música escuchas TikTok, cuando no escuchas TikTok estás viendo las noticias, el porqué, el vídeo de Shakira, de Bizarrap, de no sé qué, y es algo que poco a poco te está modelando el pensamiento y de repente te das cuenta de que, joder, de que te apetecen ciertas cosas que antes no te apetecían, ¿no? Porque lógicamente modela tu pensamiento mental porque estás completamente expuesto a este tipo de impactos. No es ningún secreto que la música es una de las herramientas principales para infundir propaganda a un nivel mundial así, porque se expande como si fuese un virus. Es decir, una canción que se va viral, la vas a escuchar, todo el mundo la va a escuchar, todo el mundo la va a interpretar. Si tiene un ritmo que más o menos te gusta, vas a seguir escuchándola y poco a poco te va a ir reprogramando, porque la realidad, ciertos tipos de cosas que antes no aceptabas, pero ahora sí porque las estás cantando. Cierto tipo de orientaciones sexuales que tienes que tener, cierto tipo de pensamientos que tienes que tener, orientaciones sexuales,
llámalo como quieras, pero poco a poco te va cambiando el idioma y poco a poco te va cambiando la estructura de pensamiento y el patrón de pensamiento que tú tienes, ¿no? Entonces, si algo tan básico como la música, que nunca te has cuestionado, ya está, digamos, modelando tu pensamiento sin tú ni siquiera darte cuenta, imagínate la cantidad de cosas que están remodelando tu pensamiento a diario, reestructurándolo a diario para que el establecimiento, el sistema, el condicionamiento social o como lo quieras llamar, se beneficie de ti. Al fin y al cabo tú tienes que dar cuenta que desde que naces hasta, vamos a ponerle mínimo, 16, 18, 21 años, todo lo que es tu autoestima, tus creencias y tu visión del mundo no es tuya realmente. Es una visión del mundo que has heredado del ambiente socioeconómico en el que te encuentras, que has heredado de la familia en la que has nacido, que has heredado del ambiente, del colegio al que has ido, de tu grupo de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si a ti te cogemos y en vez de haber nacido en España, en Argentina, en México, te llevamos a Uganda, a Camerún o a Senegal, no te estoy diciendo que seas una mejor o peor persona, pero te puedo garantizar que vas a ser una persona absolutamente distinta por el impacto que va a tener la cultura en ti, el distinto tipo de religión, las creencias de tus padres, la clase socioeconómica de tus padres, etcétera, 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 con lo cual esto puede darte un giro muy grande y una ventaja muy grande o una desventaja muy grande para empezar, digamos, a competir en la vida con otro tipo de gente, ¿no? Entonces, te tienes que dar cuenta de que sí, es normal que tú de pequeño veas a tus padres, veas a tu profesor, veas a tus amigos mayores como ciertas figuras de autoridad, porque al fin y al cabo tú de pequeño eres una persona vulnerable y tienes que adoptar las creencias de otra persona que es un poco más creíble, porque pues te va a dar más chance de supervivencia a un nivel un poco más prosencefálico, un nivel un poco más reptiliano, si lo quieres llamar, más supervivencia y más instintivo, pero eso no quiere decir que todo lo que hayas aceptado sea real y realmente lo que tienes que hacer o lo mejor que puedo recomendar a alguien es que a partir de ahora, cuando ya estés en una etapa más adulta, o si lo estás viendo con 16 años, igual, que realmente pues empieces a cuestionar las cosas. Y aquí es donde se da la famosa crisis de despersonalización que muchos adolescentes sufren, que es que no sé quién soy, no sé quién tal, porque han pasado de una identidad a otra tan fácilmente que de repente no saben quién son, porque realmente, entre comillas, no eres nadie, sino más que las creencias que has adoptado, y ahí es cuando en esa edad tienes que aprovecharla para crearte tu identidad a tu antojo, que es una ventaja realmente, ¿no? Esto pasa a los adolescentes si tienes suerte, o si no, pues te viene la crisis de los 40, que es algo más famoso porque estás acostumbrado a distraerte y mirar a otro lado durante muchos años y de repente a los 40 pues hay algo que te sacude, la muerte de un familiar, la muerte de un ser cercano, una ruptura, un divorcio, lo que sea, que te sacude y dices, hostia, es que ¿quién soy? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? Y viene esa famosa crisis de los 40 que, como digo, te va a llegar antes o después, pero te va a llegar porque realmente solo estás viviendo la vida en piloto automático sin cuestionarte absolutamente nada porque te lo han dicho. Entonces, lo mejor que puedes hacer, si sientes que es así, o si hay ciertos tipos que es así, es auditar tu vida. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Cómo te defines? ¿Cuáles son tus ideologías? ¿Realmente por qué es así? No, mira, pues yo soy católico. Vale, ¿por qué eres católico? ¿Porque realmente crees en Dios y porque realmente practicas el catolicismo y te da un sentido de propósito y de gratificación? ¿O porque te lo han infundido y ni siquiera te lo has cuestionado? Ah, pues mira, me lo han infundido. Vale, perfecto. Eso no quiere decir que dejes de ser católico automáticamente. Eso quiere decir, párate, experiméntalo por tu parte sin ningún tipo de sesgo de autoridad o de confirmación por parte de tus padres y ningún tipo de sesgo de prueba social de que como todo mi círculo es católico no voy a dejar yo de ser católico porque si no me van a abandonar de la tribu, sino que realmente digas, hostia, vale, joder, soy católico, ¿por qué soy católico? Y lo experimentes en soledad. Y en soledad es donde vas a tener mayor aislamiento y mayor introspección como para decir, vale, ¿es algo que quiero aceptar y que me da un sentido de vida superior o es algo que pues no me hace clic simplemente? Se puede aplicar al catolicismo como si eres ateo, agnóstico o eres musulmán o lo que sea. No te estoy diciendo que dejes o cambies lo que estás siendo, sino que te estoy diciendo que lo cuestiones. Cuestiona por qué te tienes que levantar a X hora. Cuestiona, ya lo he dicho muchas veces, por qué tienes que desayunar a las 9 de la mañana y por qué no puedes desayunar a las 3 de la tarde. ¿Por qué tienes que hacer 5 comidas al día y no hacer 1 o 2? ¿Cómo te sientes mejor? ¿Por qué tienes que comer plantas y ensalada en vez de comer carne? ¿Por qué no te puedes tomar 5 huevos al día porque te han dicho que es muy malo para el colesterol? ¿Realmente has visto eso? ¿Lo has probado en primera mano? ¿Lo has contrastado con algún tipo de estudios? La carne roja es que es muy mala, lo has contrastado. El ayuno es que es muy malo, lo has contrastado. No te estoy diciendo que dejes o cambies radicalmente la vida que tienes, sino que la audites y que empieces a filtrar las cosas por tu propio pensamiento crítico o por tu propia idiosincrasia. Otra cosa muy buena es empezar a leer distintos tipos de filosofías: estoicismo, hedonismo, leer a Sócrates, Aristóteles, Schopenhauer, Nietzsche, Émile Cioran, etc.
todo este tipo de personas que te vas a dar cuenta que cada una tiene un modelo casi radical y opuesto al de la otra persona, y hay cosas que te van a hacer más clic con unas personas y otras que te hacen más clic con otras. Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es lo mejor realmente que puedes hacer, que es ver a gente que son referentes y coger lo que más te vale y lo que más de sentido común a un nivel personal e instintivo te hace clic y te parece. Lo peor que puedes hacer es decir, vale, Sócrates es mi ídolo, con lo cual todo lo que diga Sócrates ni siquiera lo voy a filtrar, él tiene razón porque es más inteligente que yo y ya está. Sí y no. Es decir, Sócrates tenía razón en su época para él mismo, para otra gente no tendría razón, y ahora mismo en esta época a lo mejor hay cosas que se aplican más o se aplican menos. Marco Aurelio, lo que sea. Hay gente que, yo por ejemplo, en el caso de Marco Aurelio, me siento muy identificado con el 99,9999% de cosas que dices, porque realmente son cosas atemporales y que realmente el 99% de cosas me hacen la vida muchísimo mejor. Esto no quiere decir que yo, cuando esté leyendo cualquier pieza de Marco Aurelio o esté interpretando cualquier tipo de pasaje de Marco Aurelio, lo vaya a adaptar y lo vaya a adoptar en mi mente en automático sin pensármelo y sin filtrarlo, ¿no? La clave aquí no está en adoptar o desadoptar de uno u otro referente, sino está en punto número 1, auditar tu vida y ver lo que realmente funciona, y punto número 2, adoptar 4, 5, 6 referentes que veas que tienen sentido común lo que están hablando, que resuenan contigo y tal. Y por mucho que esas personas las tengas como referentes, aún así sigue filtrando, porque aunque tengan razón, etcétera, por lo menos estás entrenando el músculo de la filtración. Y si tienes el músculo de la filtración y piensas por ti mismo, tienes el activo más valioso que vas a poder tener en tu vida. Porque no importa la cantidad de propaganda, no importa la cantidad de mentiras que te digan en las noticias, no importa la cantidad de trends o de tendencias que hay en redes sociales, tú sabes realmente a nivel fundamental quién eres, porque te has creado tu propia imagen tú mismo. No la has creado para gustar a otros o para complacer a tus padres o para complacer a tu abuela que dice que tenías que estudiar ingeniería. No, la has creado para ti. Y eso es realmente la cima de la aceptación en uno mismo. El saber quién eres, el saber tu valor, el construirte tú todo y el tener tú el control de tus pensamientos, porque si tienes el control de tus pensamientos, tienes el control de tus acciones, y si tienes el control de tus acciones, tienes el control de tu vida. Entonces, no me quiero liar mucho más porque esto es un agujero en el que te puedes ir hasta abajo del todo y empezar a cuestionarte todo, pero realmente es así. Cuestiona. ¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué comes tantas veces? ¿Por qué no comes esto? ¿Por qué no probar lo otro? Y simplemente prueba y pásalo por el filtro del sentido común, que como digo, sentido común no siempre equivale a práctica común. No, es que me ha dicho mi nutricionista que tengo que comer quinoa 5 veces al día. Vale, tu nutricionista está obeso. Entonces, tu nutricionista tendrá muchísimo conocimiento teórico y mucho conocimiento conceptual, pero tiene poco conocimiento empírico. Es decir, que no lo ha llevado a la práctica, o que si lo ha llevado a la práctica, mírale en qué resultado ha traído. Así es exactamente lo mismo. Sucede, por ejemplo, con las creencias a nivel económico. No es que me han dicho mis padres que tengo que estar ahorrando y que el dinero es algo que tengo que respetar masivamente porque el dinero es escaso, etcétera. Pero si les haces caso vas a acabar como ellos, que es en medio de la tabla. Toma consejos de gente que tiene los resultados que quieres y que tiene conocimiento empírico, es decir, que tiene conocimiento testeado en el campo de batalla y que ha dicho, mira, yo estaba con este físico, implementé la dieta carnívora y tengo este físico. O yo estaba con esta situación económica, implementé el SMA y tengo esta situación económica. Que veas el cambio real y práctico y físico en la vida material, y que no sea que se han leído un libro, se han visto un vídeo de YouTube y te lo están escupiendo cuando realmente su vida no ha tenido ningún cambio aparente. Tienes que tener en cuenta que la mayoría de gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Y es la cruda realidad y duele muchísimo, pero es la realidad. Salvo tu madre, tu padre, algún familiar cercano, y si tienes la suerte de tener algún amigo muy carnal y muy cercano, esa gente sí que te puede tener un amor incondicional o un deseo incondicional de que te vaya bien, pero el resto de gente no. Porque tienen sus propios egos y tienen sus propias inseguridades, y al fin y al cabo, si a ti te va bien, vas a destacar lo que les va mal a ellos, ¿no? Entonces, tienes que aprender a crearte tu propio filtro y tu propio modelo de pensamiento, porque al fin y al cabo eres la persona con la que más tiempo vas a pasar en tu vida, y también eres la única persona a la que tiene interés completo y absoluto de que te vaya bien. Nadie va a querer que te vaya mejor, o debería querer que te vaya mejor, de lo que tú deberías hacerlo por ti mismo. Entonces empieza a cuidar de ti mismo, desintoxicando tipo de creencias y cosas que todavía no has testeado en primera mano, que todavía no has pasado por el filtro. Pásalas por el filtro, desintoxícate de las que no funcionen y quédate las que funcionen y te hagan clic, porque no quiere decir que todo lo que hayas aprendido es malo, pero a la vez cambia tus fuentes de pensamiento, cambia tus fuentes de inspiración y tus fuentes de sabiduría, y gana mucha más perspectiva. Yo no quiero que aceptes ni lo que te dicen las noticias ni lo que te digo yo. Yo quiero que veas la parte de las noticias, que veas la parte que te digo yo, que hagas un juicio de valor y que hagas una valoración personal y digas, vale, en base a mi sistema de creencias y en base a mi sistema de valor, ¿qué tiene más sentido? Pues tiene más sentido lo que dices, Elu. Entonces cógelo. Yo nunca, y siempre lo he dicho, soy completamente pragmático, nunca he sido dogmático.
No me gusta imponer las cosas en la gente porque creo que cuando alguien necesita imponer algo a la fuerza es porque ya carece de argumentos y es porque ya su filosofía y su forma de vida como tal no tiene ninguna potencia, porque si no, no haría falta infundirlo a la fuerza. Entonces, siempre mira la otra cara de la moneda. Me han dicho que el veganismo es bueno. Vale, no vayas a Google como el 90% de gente a buscar ¿por qué el veganismo es la mejor dieta que puedes hacer? Porque entonces te va a salir el sesgo de confirmación y te van a salir todos los beneficios y no vas a tener ningún tipo de debate interno, lo cual te va a mantener unidimensional y simplemente vas a ser una persona que sigue corrientes. Si crees que el veganismo es bueno, googlea por qué el veganismo es la peor dieta que hay y que te dé la otra cara de la moneda. Y ahí con las dos versiones tú lo pases por tu filtro y por tu pensamiento crítico y lo cortes y te quedes con el veganismo o te quites el veganismo. ¿Por qué el emprendimiento es lo peor que puedes hacer y tienes que estudiar a la universidad? ¿Por qué el emprendimiento es lo mejor que puedes hacer? Y lo filtres y lo apliques. Realmente lo único que tienes que hacer es, y es muy difícil porque tienes que hacer un ejercicio activo de cada cosa que te están comentando, parar, filtrarla y dejarla entrar o salir, pero es la única manera de seguir así. Porque al fin y al cabo tienes que darte cuenta de que sí, un barco está rodeado de agua, pero no se hunde. El barco se hunde si hay un agujero. Aquí es exactamente lo mismo. Tú puedes estar rodeado de mejores aguas y mejores exposiciones y mejores pensamientos, o de peores aguas y peores exposiciones y peores pensamientos. Pero ni la mejor agua ni la peor agua te puede afectar para bien o para mal si tú no le dejas entrar. Entonces tienes que saber a quién dejarle pasar por el agujero y a quién dejar entrar y a quién bloquear y quedarte completamente hermético. No me quiero enrollar mucho más. Espero que te haya dado una perspectiva para cuestionar y auditar ciertas fases de tu vida que a lo mejor te están yendo mal y ni siquiera sabes por qué, porque las has asumido como automáticas. Y si has llegado hasta el final del vídeo, felicitarte porque probablemente para más del 50% de la gente que ha visto este vídeo, al principio con ciertas afirmaciones que he hecho, le ha podido parecer algo completamente fuera de onda. Pero el hecho de que hayas terminado el vídeo ya está decretando la cantidad de apertura mental y por ende la calidad y la proyección de pensamiento que tienes a un futuro. Así que felicitarte por quedarte, porque hay muchas cosas de las que he dicho con las que probablemente no estés de acuerdo, pero el hecho de que te hayas quedado hasta el final y ahora ya, cuando hayas visto el vídeo, decir, vale, ¿qué de lo que ha dicho Selu tiene razón para mí y filtro para bien? ¿Y qué de lo que ha dicho Selu a mí me parece que no tiene razón? Pero es la mejor manera el quedarse hasta el final y ya con todas las cartas sobre la mesa, tú elegir cuál es la mejor y cuál es la peor. Así que espero que te haya gustado el vídeo, espero que tengas buen día y nos vemos en el próximo vídeo del canal.